Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues hoy vamos a continuar hablando sobre la evolución de la comunicación oral y escrita. Nos quedamos como a la mitad de la línea del tiempo que estuvimos analizando ayer. Nos quedamos, ahorita lo voy a retomar. Nos quedamos en la parte donde estábamos hablando sobre el telégrafo eléctrico. Estábamos viendo varios elementos de este tipo de comunicación, y obviamente pues cómo hemos ido avanzando, ¿no? Cómo hemos tenido nuevos elementos al respecto. Y hoy vamos a continuar en la segunda parte final de este material. Nos quedamos en el desarrollo de los primeros televisores en el año de 1884. Bueno, lo anterior que vimos fue el cinematógrafo, y vimos en el año de 1896 la radiotelegrafía, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a hablar ya sobre los televisores. Y bueno, en este apartado se va a llamar desarrollo de los primeros televisores. ¿Y qué sería de nosotros sin la televisión? Seamos honestos. No nada más es un medio de entretenimiento, sino también es de información. Antes las noticias viajaban de dos formas: por periódico o por radio. Y después entró el cine. No se proyectaban películas, se proyectaban lo que sucedía, las noticias se proyectaban en el cine. Y conforme fuera avanzando los años y los estudios y todos estos avances tecnológicos, llegamos a la era de la televisión. Y entonces en el año de 1884 tenemos la aportación decisiva en la invención y desarrollo de los primeros televisores de Paul Nipkow, que es Nipkow, ¿ok? Nipkow. Y después, en el año de 1925, tenemos la televisión como un sistema de exploración mecánica de las imágenes. John Logie Baird, en Gran Bretaña, se encargó de realizar este nuevo sistema, de cómo ir haciendo que las imágenes se fueran viendo un poquito más rápidas, que tuvieran más calidad y todo esto. En el año de 1928 se logró la primera transmisión inalámbrica de imágenes por Paul Nipkow, y en el año de 1936 tuvimos las primeras transmisiones experimentales de televisión electrónica, y esto fue durante los Juegos Olímpicos de Berlín del 36. Entonces, se dan cuenta, la televisión llegó y no se paró. Se convirtió en un gran difusor de la comunicación, no nada más oral, sino también escrita y visual. Ya estaba complementando esos tipos de comunicación, lo cual estaba logrando generar un impacto total en la sociedad a nivel mundial. Ya ahora lo que sucedía en este espacio podía ser visto en otro lugar en el mismo momento. Poco a poco se iba internacionalizando. Después, en el año de 1939 comenzó la difusión de señales de la televisión comercial, que sería la NBC. Ahí empezó ya, ahora sí, lo que son comerciales, lo que son ventas de productos, y todo esto que conocemos ahora empezó por la NBC en 1939. En 1942 surge el cassette para grabación magnética de audio. Ustedes no lo conocieron, pero era una cinta. Es una cajita con una cinta, y esa cinta podía grabar audio, y se volvió un gran aportación, porque ahora resulta que podíamos preservar la información de audio en cualquier aspecto. Y entonces se podían grabar conversaciones, se podía grabar llamadas, se podían hacer un montón de cosas, y música también, que también es una forma de comunicación. En el año de 1944 surgió la primera computadora programable llamada Mark I. Howard Aikens en Estados Unidos la patenta, la primera computadora programable Mark I. No vayan a pensar que era una computadorcita, no señores, era una computadora grande, era un armatoste, era una cosa grande, que pues era como el abuelo, que el tatarabuelo de lo que tenemos ahora, ¿no? Y entonces, pues así es como se empieza a tratar de estructurar y a tratar de almacenar información. Ahora no nada más constaba o se trataba de comunicar, sino ahora de también preservar esa información para el futuro.
Eso era muy importante. En el año de 1946 comenzó la gran expansión de la televisión. Bien, comienza la primera computadora totalmente electrónica. Se llamaba ENIAC y era de Eckert y Mauchly. Era ENIAC, E-N-I-A-C-A. Son siglas. Esa era la primera computadora totalmente electrónica. Desde el año de 1946. Quiere decir que sus tatarabuelos iban naciendo cuando esto estaba sucediendo. Interesante, ¿no? También en el año de 1955 llega un gran invento que es la fibra óptica, que es un medio de transmisión físico. Y vaya, la fibra óptica hoy en día nos mueve todo lo que tengamos que hacer. Fibra óptica para el teléfono, para el internet, para las telecomunicaciones avanzadas, etcétera. La fibra óptica es un excelente conductor aunado a la durabilidad, a la velocidad en la que viaja la información, etcétera, etcétera. Tiene muchos usos y fue un gran boom. Año de 1955. Año de 1956 surge la cámara de video electrónica de Bell y Howell. Y también en el año de 1960 surge el primer satélite de comunicaciones Echo 1A, así se llamaba, o Echo 1A, la NASA. Primer satélite de comunicaciones. ¿Qué trataba de hacer este satélite? Bueno, ya la información se podía transmitir, pero ahora había que globalizarla. Y a través de los satélites enviaba señales y se podía llegar a muchos lugares del mundo. Vamos a nuestro próximo video para continuar hablando de esta historia.